Hoy día empezamos el estudio de un nuevo libro de los profetas menores. Gracias al Señor, el martes pasado terminamos con el libro de Abdías. Hoy vamos a empezar con el libro de Joel. Así que busquen su Biblia, si tienen la Biblia. Ay. El libro de Joel. No, ahí no sale, yo le voy a regalar una Biblia. Ahí sale solamente el Nuevo Testamento. De 3 kilos. Pero ahora, escuche. Libro de Joel. Está Oseas, Joel, y después le viene Amós. Búsquelo con calma nomás. ¿Lo encontró? Bien, vamos a leer del versículo 1 al 12. ¿Ya? Dice así en el nombre del Señor. Como título tiene devastación de la tierra de la tierra por langostas. Palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd estos ancianos y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas y a sus hijos y a sus hijos de otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a tierra, sus dientes son como dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortizó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido y secó el mosto y se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid, viñedos, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granero también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Bueno, aquí comenzamos un nuevo libro de un profeta menor, ¿ya? ¿Por qué se llaman profetas menores? No porque sean más chicos o porque tengan menos importancia. Se le dice profetas menores porque los escritos son menores. Abdías tenía solamente un capítulo. Joel tiene 3 capítulos. A comparación de Isaías, que tiene 66 capítulos. Entonces es mucho más extenso y por eso se le llaman profetas menores. Ahora, antes de entrar al sermón, es importante entender el contexto por cual escribe Joel esta carta. Joel es uno de los profetas menores más profundos en cuanto a teología y a pensamientos, y rico en pensamiento antiguo del Antiguo Testamento. Aunque un libro muy breve, contiene mensajes y pasajes muy poderosos acerca de qué cosa, del juicio, arrepentimiento y el derramamiento del Espíritu Santo y la esperanza de futura de un pueblo.
En Joel encontramos que dice que vendrá el día en que el Espíritu Santo será derramado. Y esa profecía se cumplió cerca de 2000 años después, cuando vino el avivamiento del Pentecostés. Parte de esa profecía, no toda. ¿Por qué? Porque de ahí la vamos a ir viendo. Pero mantiene estos rasgos, estos pasajes tan importantes. Lo que profetizó Joel se cumplió cuando Jesús ascendió y luego descendió el Espíritu Santo. El nombre de Joel significa Yahvé es Dios o Jehová es Dios. Eso es lo que significa el nombre de Joel. Y es precisamente la gran verdad que defiende el libro de Joel. Cuando todo parece que todo va a perecer, que todo va a perder el control, y ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, Dios sigue siendo Dios. Y eso es la tesis o lo que defiende Joel. Joel profetizó en Judá. Permiso, disculpen. Diga. Yo vivo aquí atrás y no tengo cómo entrar. ¿Puedo entrar por acá? Primera vez que la veo, pero voy a tener que creerle, sí, pase por ahí. ¿Verdad? Sí, En otro momento voy a estar ahí. vamos a conversar. Está llamando. Está llamando. Escuche nomás, pues gánese una silla atrás y escuche. Sí, Gracias. ya. Bueno, él profetizó, recuerde que la nación de Israel fue dividida. Murió Salomón y la nación se dividió. Tuvo la Israel del norte, por así llamarlo, e Israel del sur. Como en este caso Corea del norte y Corea del sur, así mismo. Tuvieron dos reyes en paralelo. A uno luego los conquistó Babilonia y a la otra nación lo conquistó Siria. Artajerjes, ¿ya? Y ahí, claro, y ahí fueron esparcidos y llevados al cautiverio cerca de 400 años. Entonces aquí Joel está profetizando al reino del sur, ¿ya? Aunque existe debate porque el libro no nos muestra fecha o indicio de cuándo se escribió, de qué año. A cambio, ¿se acuerda que Abdías vimos que él relató una batalla? Y según los historiadores, la batalla que relató Abdías se sitúa en el año tanto del rey Joacás. ¿Ya? Entonces ahí está bien. Pero aquí en Joel no muestra, no dice quién es, no muestra descendencia, que mi papá, como muchos pasajes dice, hijo del hijo del hijo de tal lado, de la descendencia de la tribu tal. No, Joel no dice eso. Tampoco habla de ningún rey, no menciona ninguno. Pero los historiadores, los arqueólogos, y ahí está revisando la Biblia arqueológica, muestra, hay algunos que por algunos detalles, y Joel se sitúa en el reino del sur, no del norte, ¿ya? Para tenerlo ahí. Y este Joel habla antes del exilio, antes de que llegaran los reinos de afuera para llevarlos presos. Esto se sitúa antes de. Entonces, ya tenemos a Abdías que empezó a hablar antes de que Dios mandara el juicio, y ahora tenemos a otro profeta que Dios manda antes a hablarle a la nación que viene el juicio. ¿Ya? Ahora, el mensaje central del libro de Joel es que enseña que Dios puede utilizar acontecimientos visibles, como el caso de que leímos, que es la langosta. Para nosotros hoy actual no es una problemática. E incluso estuve leyendo que en ciertos lugares de Estados Unidos donde el trigo es fuerte, la plantación, sí sufren eso, pero no como años anteriores, o como lo relata aquí, que aquí sí era devastador, que vino una plaga de langosta que se comió todo, absolutamente todo. Y Joel se basa en ese hecho visible para hablar de una problemática invisible en la nación. La plaga era real, no la inventó Joel. No es una alegoría, no es una fábula, no. La plaga sucedió realmente en la nación. Pero Joel tomó eso para apuntar a algo mucho más profundo, que no solamente pasó en la nación de Israel, sino que pasa actualmente. La verdadera tragedia no era la destrucción del campo, de los cultivos. Y ahí leímos todo lo que se comió, los árboles frutales, las palmeras, el trigo, la cebada, la higuera.
todo eso se destruyó. La vid, todo eso, y en el antiguo momento, y ahí lo vamos a ver, la higuera y la vid tenían representaciones simbólicas, ¿ya? Pero Joel, a medida que lo vamos leyendo la carta, apunta a la verdadera tragedia que era la condición espiritual de la nación de Israel. Por eso Joel constantemente llamaba, y ahí vamos a ver, llama al arrepentimiento a la nación. Los temas que trata el libro de Joel, el día del Señor, él llama al arrepentimiento, habla sobre la restauración divina, también habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Joel lo menciona. Entonces, y también Joel apunta a Cristo, muchos años antes. Joel apunta constantemente a Cristo porque Cristo es el Salvador que nos libra del juicio. Cristo es quien derrama el Espíritu Santo. Él se va y él dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Si Cristo no se iba, el Espíritu Santo no bajaba. Entonces, para que se cumpliese la profecía, Cristo se va y derrama el Espíritu Santo. Cristo es el Señor del día final, lo que habla Joel. Cristo es quien va a restaurar lo que el pecado destruyó, lo que habla acá. Ahora, esto es para entender el contexto. Ahora vamos al sermón. Amén. Cierra sus ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hoy, en este día nos permite poder comenzar con un nuevo estudio de uno de tus profetas, Padre amado. Dios eterno, vamos a hablar donde el profeta profetizó el derramamiento de tu Santo Espíritu. Y eso se cumplió. Y ahora rogamos, mi Dios amado, que tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, traiga luz a nuestra vida y a nuestro entendimiento. Él pueda abrir el corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para poder entender lo que tú nos quieres entregar. Mi Dios eterno, que tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea edificada en medio de nosotros. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como título de este pasaje que acabamos de leer del versículo 1 al 12, le puse cuando Dios sacude la tierra. Todos nosotros, en mayor o menor medida, hasta este momento de nuestra vida, hemos experimentado momentos que han cambiado nuestra vida. Una llamada telefónica de repente nos cambia nuestra vida, unos diagnósticos médicos, una pérdida económica, una pérdida familiar, un accidente, un problema familiar, cambia nuestra existencia. Momentos en que lo que sentimos que el suelo, que nosotros sentimos seguro, se cambió, se destruyó, se movió y ya no hay nada seguro, producto de ese momento, de ese actuar. Y cuando esas cosas ocurren, solemos preguntarnos rápidamente, ¿por qué pasan estas cosas? ¿O dónde está Dios? O lo más maduro, ¿qué quiere enseñarme Dios? Pero hay una pregunta para nosotros que podemos estar aquí y entender las cosas espirituales. Hay una pregunta más profunda. ¿Qué está diciendo Dios a través de todo esto? El libro de Joel comienza ahí, en esa consulta, en esa pregunta. ¿Qué está diciendo Dios a través de todo esto? Joel no empieza con teorías, no empieza con filosofías, sino que empieza con una crisis real. Y desde el primer versículo el mensaje es claro. Dios puede usar lo visible para tratar lo invisible. Dios, aquí vemos una crisis agrícola, pero Joel toma eso, ¿qué quiere decir Dios para nosotros? Y lo torna en torno a algo espiritual que estaba viviendo la nación de Israel. Joel nos muestra que en ocasiones Dios utiliza las crisis para despertar a las personas que llevan mucho tiempo dormidas espiritualmente y para llamarlas a su presencia, para que vuelvan a la casa del Padre. Porque a veces Dios habla mediante bendiciones, pero otras veces y muchas veces habla mediante sacudidas. Veamos. El versículo 1 dice lo siguiente:
¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días? Joel empieza a hablarle a los ancianos que escuchen y empieza a decirle la siguiente pregunta: lo que voy a hablar o lo que vamos a ver, ¿ha acontecido esto durante sus días o en los días de sus padres? Hagan memoria. Esto es más allá, Joel le está diciendo, es más allá que una simple crisis, es más allá que una ruptura natural, sino que es una ruptura de la normalidad que tenía la nación de Israel. Todo lo que sostenía al pueblo de Israel ha sido removido. Israel se sostenía de la agricultura. En ese tiempo, esa era la fuente económica de Israel. Hoy por hoy, llevándolo al ámbito individual, es nuestro trabajo. Es como que nosotros nos sintamos bien en el trabajo, agradable, vamos con ganas, y de repente llegamos un día lunes al trabajo y nos dice, ¿sabe? Aquí está su finiquito, acompáñeme a la notaría, se terminó todo. Sí, jefe, muchas gracias. ¿Reacciona así? No, ¿qué cómo reacciona uno que como padre y tiene obligaciones con cualquier persona? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a contar? Ahora le tengo que contar a mi esposa. ¿Ahora qué hago? ¿Dónde voy a...? Y estaba tan bien, si estaba haciendo la cosa tan bien. Eso es lo que le pasó a Israel, eso es lo que está llamando la intención Joel. Todo lo que el pueblo era sostenido había sido removido. El alimento, la economía, la estabilidad, su seguridad había sido quitada. Pero Dios hace una pregunta a través del profeta. Y eso es lo que le llama a los ancianos. Le dice en el versículo 2, dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Piensen. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sucedió, ¿lo van a ignorar? ¿O lo vamos a interpretar como una señal de Dios, una llamada de advertencia de Dios? ¿Cómo lo vamos a tomar? Mire, y el versículo 3 dice, contadlo a vuestros hijos. O sea, esto es fuerte. Lo que va a suceder va a ser recordado. No va a ser una época mala más, sino que va a ser una época donde fue una de gran devastación, donde Dios realmente sacudió nuestra tierra para llamar nuestra atención. Dice, y mire, el versículo 4 dice, lo que la oruga comió, comió el saltón. Y ahí habla sobre 4 animales, dice, lo que la oruga comió, comió el saltón. Lo que el saltón dejó, comió el revoltón. Y lo que comió el revoltón, la langosta comió lo que el revoltón dejó. Hay una secuencia. Hay una seguidilla de cosas. El caos no llegó de golpe. Hay una progresión. Sí, sí, siempre había una época de hambruna. ¿Perdón? Sí, siempre. Siempre cuando hay hambruna en pueblos, ciudades, claro. Esta progresión no fue como de golpe de un día para otro, sino que fue una secuencia. Una semana llegó el otro, llegó la oruga, a lo mejor la siguiente semana llegó el saltón, comió lo que dejó la oruga, a la siguiente llegó el revoltón, y a la 4ª semana llegó la langosta, y ese se acabó con todo. Fue una progresión, a lo mejor puede haber sido un mes cada uno, una semana, un día, pero hubo una progresión, no hubo de golpe que todo se acabó, como que despertaron, se acostaron y de repente despiertan y está todo el campo devastado. No, hay una progresión. Primero se perdió una parte, luego la otra, hasta que todo quedó vacío. Y ahí es donde mete, por así decirlo, el dedo Joel. Dice, así es muchas veces la vida espiritual. Primero nos enfriamos con la oración, luego nos debilitamos con la convicción que nosotros tenemos en nuestra fe. ¿Será tan necesario congregarnos siempre? ¿Será tan necesario leer, orar todos los días? Luego empezamos a normalizar ciertos pecados, ciertas actitudes, y luego finalmente se nos apaga el gozo. Eso es lo que estaba graficando Joel. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Joel comienza describiendo una destrucción no absoluta,
sino que es una sucesión de 4 oleadas. Y después de la cuarta oleada nada quedó. Ni cosecha, ni viñedos, ni alimento, ni esperanza permanente, aparente. El lenguaje, lo que ocupa Joel, es una devastación total. Pero la plaga no era el accidente. Perdón, no era un accidente. Joel la interpreta como la soberanía de Dios actuando para llamar al hombre. Dios estaba utilizando este acontecimiento agrícola e histórico para la nación de Israel para llamar la atención a su pueblo. La Escritura muestra repetidamente que Dios gobierna incluso en los eventos más difíciles y catastróficos de nuestra vida. Díganos. Sí, sí. Eso ocurrió antes de Jesucristo en la tierra, Cerca de 2000 años antes. antes que cerca de 1000 años antes que Lo que estamos viendo acá, estamos hablando cerca de... 1000 años antes de que viniera, Sí. 4000 años. Claro, pongámosle 1500. Pero déjeme buscar un dato que anoté aquí en Abdías. 500 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Exacto. Un aviso muy... Claro, y eso y es para la nación de Israel. Bueno, usted está recién empezando a conocer esta teleserie. De conocer todos los conectos. Le faltan muchos personajes todavía. Israel porfió tantos años con Dios que Dios lo hizo pasar por muchas cosas. Pero Dios siempre mandaba el juicio, pero avisaba mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes. Aquí nosotros vemos que Dios juzgó a la nación de Israel cuando llamó a estos dos reinos para que lo capturaran. Pero antes de que llegaran estos dos reinos, Dios levantó a 6 profetas para llamar la atención de Israel. Y aún así no hicieron caso. Entonces, hay muchos paños por cortar, hermano Mario. Hay muchos personajes, pasajes, historias que usted va a decir. Sí, hay muchas cosas que después usted va a leer y va a decir, pero ¿cómo tan pavo? ¿Cómo tan porfiado? de enfocarse en lo que dice y por lo que dice, está dando un aviso antes de que Exacto. Así el juego empieza a hablar la progresión, el aviso, el llamado al arrepentimiento, el juicio, la restauración y después una recompensa. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, cómo Dios se ocupa algo natural para advertirle a la gente. Entonces, hay crisis que llegan a nuestra vida y derriban toda nuestra seguridad. De repente descubrimos que el dinero ya no es suficiente, la salud ya no es tan firme como nosotros creíamos, los planes pueden fracasar y Dios utiliza esa experiencia para mostrarnos a dónde realmente Dios nos quiere llevar a nosotros. Porque muchas veces nosotros hacemos planes, pero Dios está allá, lo ocupamos como comodín. Pero los planes que tiene Dios para nosotros a lo mejor son muy distintos. Cuando todo colapsa, Cristo permanece firme. Por ejemplo, un médico muchas veces tiene que provocar dolor en la herida para poder salvar la vida. Primero, cuando uno se hace una cirugía para poder sacar algo que está dañado en nuestro organismo o arreglar algo que está dañado en nuestro organismo, él tiene que infligir dolor. Bueno, gracias a Dios con la anestesia no se siente, pero él corta la carne, si no hubiera anestesia, que como los tiempos antiguos le daban hartos vinos y alcohol a la gente para que no sienta, pero el corte produce dolor. Gracias a la anestesia no la sentimos, pero el médico está obligado a hacer eso. ¿Para qué? Para poder intervenir. La cirugía, la intención de la cirugía o del cirujano no es herir, no es dejar una cicatriz. La intención es sanar antes de eso. La herida no es el objetivo, pero va a estar ahí. La sanidad es el objetivo del médico. Así actúa muchas veces Dios con nosotros. Él no quiere provocarnos dolor, pero muchas veces estamos tan dormidos en nuestros planes, en nuestro quehacer, que no les queda otra forma que a través del sufrimiento
llamar la atención. Creo que fue, sí, Martín Lutero dijo que Dios nos habla a través de tres formas: de la palabra, a través de la oración y a través del sufrimiento. Y muchas veces es así. Pero cuando todo colapsa, mis hermanos, Cristo permanece. Cuando todo cambia, Cristo no cambia. La crisis revela la fragilidad de nuestra seguridad humana. Eso revela la crisis en nosotros, la fragilidad de nuestra seguridad humana. Pero también nos muestra la firmeza de nuestro gran Salvador. Ahora, la devastación tiene un propósito. Dios quiere despertar a un pueblo dormido. Mire lo que dice el versículo 5. Dice: despertad, borrachos, y llorad. Ahora aquí el tono cambia. Dios ya no solo describe, sino que ahora confronta. Dice: despertad. Eso significa algo más profundo. Estaban dormidos espiritualmente. No que ellos no creyeran, no, ese no es el tema, porque ellos sí creían, porque la nación de Israel seguía pagando sus atributos, seguía pagando sus ofrendas al altar, traía todo lo que había, el ritual que ellos tenían, diario, semanal, mensual, lo llevaban a cabo, pero espiritualmente estaban dormidos. No, eso no quiere decir que ellos no creyeran en Dios. Simplemente ya no sentían a Dios en su vida, sino que lo habían dejado a un lado. Borrachos. No es solo un exceso lo que está haciendo aquí Joel, sino que está hablando de una desconexión. Cuando una persona se emborracha, se desconecta de la realidad. Por eso muchas veces, cuando todos están borrachos el otro día, dicen: ¿qué hice ayer? Porque hay una desconexión. Se desconecta, dice: no, cuando yo me emborracho soy mejor, soy otro. Algunos dicen: manejo mejor. Cuando habla de borracho, habla de una vida que sigue funcionando, pero sin la sensibilidad espiritual. Ese borracho sigue caminando, sigue hablando, incoherencia, pero sigue hablando, sigue respirando, habla de una vida funcional, pero sin la sensibilidad espiritual. Y Dios acude para despertar esa sensibilidad. Despertad, borracho, dice Joel, ocupa aquí una imagen fuerte, pero no se refiere a una persona embriagada físicamente, sino que describe a una sociedad espiritual totalmente inconsciente. Un pueblo que había perdido la sensibilidad espiritual, y hoy por hoy pasa con eso. Hablamos con la gente y la gente como que tiene un escudo: sí, si yo creo en Dios, como que eso es un escudo para ellos. Como si ya no me siga hablando si yo creo en Dios. Sí, si todo el mundo cree en Dios. Cuando a alguien le pasa un accidente, no dice: ay, Satanás mío, no, dice: Dios mío. Si lo primero que sale de algo, una expresión, cuando ve un accidente, cuando pasa algo, lo primero que sale es: Dios santo, Dios mío. Diosito, ayúdame, no quiero ir, demonio, ayúdame, Satanás, ayúdame, no. Todos creen en Dios. Pero la sensibilidad espiritual la tienen dormida. Ellos que dicen que creer en Dios o decir: no, yo creo en Dios, mi fe está puesta en Dios, es todo y punto. No, hay algo más. Tiempo atrás, graficando este asunto, hablaba con un joven que me decía: ¿pero realmente es necesario congregarse? Le dije: sí. ¿Por qué razón? Supongamos que tú estés pololeando y tu polola, tú vives en Peñalolén y tu polola vive en Maipú. Y nunca la vaya a ver. Ella te dice: ven a verme a la casa, juntémonos. No, yo estoy bien, hablemos por teléfono nomás, no sé, aquí estamos bien. Pero tú le decís que la amáis, que deseas estar con ella, que ella es el amor de tu vida, pero nunca la vas a ver. ¿Tú crees que ella te va a querer que tú la amáis? No, pues. Algo pasa. Resguardando las similitudes y la proporción es lo mismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia del Cordero. Y si yo digo amar a Dios o amar a Cristo, pero no amo a su esposa, nunca hago el empeño de juntarme,
nunca hago el esfuerzo de ir hacia allá, no es verdad. No calza. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo, la esposa de Cristo. Y si yo no quiero estar con la iglesia, obviamente no quiero estar con Cristo. Entonces, uno de los juicios más peligrosos es la indiferencia espiritual. Cuando el pecado se vuelve normal en nuestra vida, cuando la adoración se vuelve una rutina, cantar por cantar, venir por venir, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, eso es peligroso. Cuando una persona duerme profundamente, puede no escuchar ciertos ruidos. A mí me pasaba en los inicios de nuestro matrimonio que yo me acostaba y dormía como tronco. Podía estar la guía saltando al lado mío y yo a mí nada. ¿Cierto? Ya con el tiempo eso ha pasado un poquito, pero no tanto. Dije un poquito, no todo. Pero cuando hay movimientos fuertes, cuando hay un accidente, una explosión, cuando hay un terremoto, eso sí despierta. Y muchas veces la crisis son las alarmas espirituales que ocupa Dios para nosotros. Esa alarma común que no podemos escuchar la voz que los predicadores dicen, vengan al Señor, acérquense al Señor, y no escuchamos esa alarma. La crisis ocupa Dios como alarma para nuestra vida espiritual. Para que recién ahí saquemos nuestra vista del ombligo y miremos al cielo y veamos a este Dios poderoso que nos sigue esperando con los brazos abiertos. Hay creyentes que aman a Dios, pero siguen adormecidos y vienen a la iglesia adormecidos. Ya no oran como antes, ya no buscan al Señor como antes, ya no tienen el hambre espiritual de antes. Y Dios permite circunstancias en su vida para volver a llamar su atención. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, velad, velad, porque sabe que nosotros nos vamos a quedar dormidos. Cristo vino a despertar a esos corazones muertos y a llamar a su pueblo a una comunión viva y real con Él. Y el versículo 7 termina diciendo, porque se ha cortado la vid. Dice, versículo 7, asoló mi vid y destrozó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. La vid en la Escritura representa gozo, fruto, bendición. Nosotros somos injertados en la vid verdadera, que es Cristo. Entonces representa gozo, fruto, bendición. La higuera para la nación Israel y para la Escritura representa estabilidad y paz. Eso es lo que representa estos dos árboles. Ahora, estos dos árboles están cortados y devastados. O sea, todo aquello en lo cual yo confiaba para sustentarme, para tener gozo, para tener estabilidad, para tener paz, ha sido cortado. Pero cuando la vida espiritual se enfría, la adoración también se enfría. Versículo 8 dice, llora como virgen vestida de cilicio. Esto no es solo una economía. No está hablando ahora, ya no está hablando solamente del aspecto económico de la nación, lo que devastó el tema de la agrícola, sino que está hablando de la adoración. El culto está de luto. Dice más adelante el versículo 9, desapareció la ofrenda. Cuando no hay trigo, no hay ofrenda. Cuando no hay vino, no hay gozo. Cuando no hay aceite, no hay consagración. El altar estaba quedando vacío. ¿Por qué? Porque la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se comieron todo. Y la nación estaba dormida espiritualmente. La devastación había llegado hasta el templo de Jehová. No había grano para presentar ofrenda, no había vino, las ofrendas habían cesado y el culto estaba siendo afectado por lo que había sucedido. Cuando el corazón se aleja de Dios, la adoración inevitablemente se deteriora.
cuando nuestro corazón se va alejando de Dios, el primer afectado es la adoración. Y no estoy hablando de música ni de canto, porque nosotros asociamos al tiro la adoración con música y canto. No, es más allá, es más íntimo. El problema nunca comienza en el templo, siempre comienza en el corazón. Lamentablemente yo he escuchado hermanos que se van de la iglesia echándole culpa a la iglesia, pero cuando analizamos el problema del por qué, la iglesia no tenía nada que ver. El problema ocurrió en otro lado, lejos de la iglesia, pero el primer afectado es la iglesia. La crisis y los problemas nunca comienzan en la iglesia, siempre comienzan en el corazón. Un árbol enfermo no empieza a enfermarse primeramente por la raíz, empieza a enfermarse por las hojas y los frutos. Y de ahí se ve que el árbol está enfermo. La falta de fruto solamente revela la enfermedad más profunda. La pregunta que debemos hacernos es: ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia hoy día? La pregunta es: ¿estoy adorando verdaderamente a Dios cuando voy a la iglesia y no voy a la iglesia? Porque podemos mantener actividades religiosas sagradamente, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y aquí hay una verdad totalmente fuerte para nosotros. La iglesia, o sea, la gente se puede seguir reuniendo, pero perder la presencia de Dios. Puede perder la sensibilidad de la presencia de Dios. Y aquí me recuerdo dos experiencias, me vienen a la mente, pero voy a contar dos. Una es bíblica y otra es de que vivió un hermano. Sansón tenía fuerza sobrenatural. Y cuando Dalila, una mujer que él se juntó con ella, su pareja, ¿sabe esa historia, no? Y le voy a contar la historia. Sansón tenía fuerza sobrenatural, dada por Dios. Los enemigos contrataron a Dalila, o le pagaron, la sobornaron, para que descubriera cuál era la fuente de la fuerza de Sansón. Entonces Dalila, con el pago que le estaban haciendo, bueno, la gente dijo, lo engatusó, Sansón cayó en sus redes, fueron pareja, y en una noche de jugueteo, los adultos entienden a lo que me refiero con jugueteo, porque no se juntaron a jugar cartita, ¿no? Sino que juguetearon. Dalila decía: ya pues Sansón, ¿tú me amas? Las preguntas brígidas de las mujeres. ¿Tú realmente me amas o no? Sansón: sí, confío en ti, te amo. Revélame la fuente de tu fuerza. Y Sansón jugó con ella 6 veces. No, mira, si me atan con cuerda, no me acuerdo de las especificaciones, pero si me atan con cuerda de tal árbol o de tal cosa, ahí mi fuerza desaparece. Y Dalila va corriendo y dice: este es el secreto de la fuerza. Y al otro día, Dalila lo emborrachaba, que quedaba dormido y lo ataban. Y Dalila decía: Sansón, ahí vienen los filisteos. Y Sansón obviamente rompía la soga sin nada y le pegaba. Así Sansón hizo 6 veces esa broma a Dalila. Hasta que un día Sansón le reveló, muy tonto, le reveló la fuerza de la fuente de su fuerza. Sansón había hecho un pacto nazareno con Jehová en esa época. ¿Cuál era el pacto nazareno? Que ellos nunca se iban a cortar su pelo en consagración a él, y que iban a vivir su vida en torno a Jehová. Y la señal de ese pacto de ellos era que nunca iba a pasar navaja sobre su cabello. Entonces Sansón tenía el pelo largo. Entonces al último, Sansón ya le confesó, le dijo: no, yo hice este pacto y si me cortan el pelo, pierdo la fuerza. Claro, la jodió. Entonces nuevamente la Lilia fue para allá, le dijo: mira, esta es la fuerza, y le cortaron, la Lilia cortó el pelo, lo amarraron y nuevamente gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se iba a liberar y no pudo. Y el texto bíblico dice: y Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Dios salió de él. Había perdido la sensibilidad del Espíritu, porque la fuerza no era de él, era el Espíritu en él. Y dice, y eso es terrible, y no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había salido de él. La otra historia que le sucedió a un hermano, que me la contó el pastor Jerónimo, que la ha contado varias veces,
Un hermano, como todos nosotros hacemos propósito de año nuevo, que este año sea adelgazo, que este año hago esto, que este año voy a cambiar, que este año voy a leer la Biblia. Un hermano dijo, Señor, este año, pongámosle 2026, voy a ir todos los días a la iglesia. En mi iglesia voy todos los días. Cuando mi iglesia no tenga culto, voy a ir a otra iglesia por ese día. Todos los días. Llegó el 31 de diciembre del año 2026, van a ser las 12 de la noche y él se arrodilla y dice, Señor, este año fui todos los días a la iglesia. No falté ningún día a la iglesia. Y mientras está orando, sienta la voz que le dice, sí, fuiste los 365 días, pero solamente 100 días me lo fuiste a entregar a mí verdaderamente. O sea, ¿qué sacamos que ir con todos los días si los otros días el hermano fue por cumplir? Y de los 300, solamente 100 días, una tercera parte, fue realmente a entregarle lo que Dios se merecía. Entonces, se puede seguir cantando sin adorar. Se puede predicar sin el fuego de entregar el mensaje correcto. Y ahí no estoy hablando de la pasión del predicador, como que algunos empiezan a hablar así, hablan como que centroamericano. No estoy hablando de ese fuego. Estoy hablando de que entreguen la palabra de Dios correctamente. Se puede asistir a la iglesia, pero sin tener un encuentro con Dios en la iglesia. Y Jesús vino a restaurar eso. Vino a restaurar la verdadera adoración. No basada en rituales, sino en un corazón rendido a Dios, rendido al Padre. Y es a través de Jesús en el cual nosotros podemos encontrar eso. Ahora, finalmente, Joel muestra la consecuencia inevitable. Versículos 11 y 12. Dice, se avergonzaron los labradores. Aquí ya la vista baja al hombre, al humano. Hay vergüenza, hay pérdida de la raza humana, hay dolor. Dios no ignora lo humano, Dios mira lo humano. Dice el versículo 12, se secó el gozo de los hijos de los hombres. Este es el punto más profundo del pasaje. ¿Por qué? Porque el gozo de los hombres se ha secado. Porque el gozo de los hombres de aquella época no era Dios. Era el trigo, era la cebada, era el vino, era la ganancia que ellos tenían cuando vendían eso. Eso era su gozo, eso era la fuente de su gozo. Y por eso sintieron vergüenza. Porque se dieron cuenta, Dios quitó todo eso, porque Dios ahí se dieron cuenta que en su corazón ya habían sacado a Dios. Y habían puesto sus posesiones, sus ingresos, lo que ellos podían hacer con lo económico. La Biblia conecta constantemente el gozo verdadero con la presencia de Dios. Cuando nos alejamos de Él, podemos experimentar placeres momentáneos, pero no un gozo permanente. Una lámpara desconectada, usted puede tener una lámpara desconectada y puede conservar la apariencia de lámpara, pero no cumple con su función. No está conectada a una energía que le haga cumplir su función, que es iluminar. Así ocurre con el corazón lejos de Dios. Puede aparentar normalidad, pero ha perdido la fuente de su alegría. Puede vivir momentos de felicidad, pero no puede tener gozo permanente. Muchos buscan la alegría en el dinero, en las relaciones, en el trabajo, en el éxito, en el sexo, en el entretenimiento, pero nada de eso puede sostener al alma, porque el alma es de Dios y solamente su Creador le puede dar un verdadero gozo y tener una verdadera comunión con Él. Jesús dijo, para que mi gozo esté en vosotros. Cristo no solamente salva del juicio, sino también restaura el gozo perdido. Escuchemos esto con atención, mis hermanos. Dios no es indiferente al pecado. Dios no es indiferente al alejamiento. Pero tampoco es un Dios que abandona sin propósito. La crisis no es solo juicio, es también un llamado de atención para nosotros.
Y aquí llegamos al final del mensaje. Cuando todo se sacude, el hombre siempre busca un refugio. Pero la Biblia es clara en esto. Ese refugio que el hombre busca no es un sistema, no es una economía, no son una posición, no es una nación, es una persona. La Biblia siempre habla que nuestro refugio para el hombre es Jesucristo. Él es la respuesta a nuestro colapso humano, interior y exterior. Cuando la vid se seca, Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Cuando no hay pan, Cristo dice, yo soy el pan de vida. Cuando no hay gozo, Cristo promete un gozo que nadie nos podrá quitar. En la cruz nosotros encontramos a Cristo que entra en nuestra sequía más profunda, porque Él es quebrantado para que nosotros seamos restaurados. Él es sacudido por los latigazos de los hombres para que nosotros tengamos paz a través de Él. Él es abandonado por Dios. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros seamos recibidos por Dios. Joel nos muestra que la crisis nunca son solamente crisis. Muchas veces son llamadas divinas. Dios sacude la tierra para despertar nuestros corazones adormidos. No sé si existe esa palabra, la acabo de inventar. La devastación era visible, pero el problema espiritual de Israel era totalmente invisible. Quizás hoy Dios está usando una crisis, una circunstancia para hablarnos nosotros individualmente o como nación. No porque lo hayamos abandonado, sino porque a nosotros nos ama tanto, nos ama demasiado que no nos quiere dejar dormidos, sino que nos quiere despertar. ¿Para qué? Para que estemos velando. Cuando todo se derrumba, finanzas, salud, proyectos, seguridad, solo queda una roca firme en nuestra vida. Y esa roca es Jesucristo. Porque las crisis pasan, los imperios pasan, las cosechas pueden desaparecer, pero Cristo permanece fiel y eternamente. Y cuando Dios sacude la tierra, lo hace para que descubramos que nuestra verdadera seguridad nunca estuvo en nuestro trabajo, nunca estuvo en nuestra salud, nunca estuvo en nuestra familia, nunca estuvo en nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, sino que solamente en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie y oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos permite, mi Dios amado, poder escuchar tu mensaje. Padre Celestial, hay momentos en nuestra vida, crisis en nuestra vida que no entendemos, pero son llamados tuyos para acercarnos a ti, mi Dios amado. Permítenos, abre nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu y nuestra mente, Padre Celestial, para poder escuchar, mi Dios amado. Abre nuestro oído espiritual para escuchar el llamado tuyo, para acercarnos a ti. Que tu Santo Espíritu habite en nosotros, more en nosotros y haga vida en nuestra vida. Padre eterno, gracias te damos a través de Jesús. Amén y amén.